Esta noche, en Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión avanza en la discusión de las iniciativas en materia de no reelección y nepotismo electoral. Además, la Cámara de Diputados aprueba la reforma para prohibir el cultivo de maíz transgénico y declarar al maíz nativo como elemento de identidad nacional. Y en el estudio tendremos al diputado federal por el Estado de Puebla, Mario Miguel Carrillo. Desde las Cámaras comenzamos. El Congreso de la Unión entró de lleno a una intensa actividad legislativa que deberá ocupar la atención de los distintos sectores de la sociedad a lo largo de las próximas semanas. Destacan las propuestas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de no reelección y combate al nepotismo, ya aprobadas por el Senado, y las propuestas en materia de soberanía nacional y seguridad pública. Adicionalmente, y vinculadas al cumplimiento del Tratado Comercial con Estados Unidos, resaltan las de materia energética y de hidrocarburos, competencia económica y la prohibición al cultivo de maíz transgénico. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa la discusión sobre todas estas propuestas, su análisis y el impacto que cada uno de estos ordenamientos tendrá en la vida económica y social de nuestro país. Esta fue una semana muy intensa, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el académico, con la vinculación que se da entre mujeres legisladoras e integrantes de otros poderes de la Unión. Vamos a ver la información sobre estos temas. La Cámara de Senadores aprobó la reforma enviada por el Poder Ejecutivo para evitar el nepotismo electoral, así como la reelección. Entraría en vigor a partir de los procesos electorales federales y locales del 2030. Somos el único partido político que estatutariamente tiene contemplada la no reelección y el nepotismo en su cargo. Ojalá que algunos de la fracción minoritaria que nunca van a entender que las minorías no van a ganar una votación en este Senado de la República. Vergüenza, pena debería de darles que no estemos acabando con el nepotismo hoy, liso y llano, no solo en los cargos de elección popular, porque ustedes pueden decir, no, ya el nepotismo está legislado en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Federal de Austeridad, en el Código Penal Federal, pero vean ustedes cómo están las ligas de nepotismo de Morena. La minuta pasó a San Lázaro para su análisis. Por su parte, los diputados aprobaron la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de prohibición de maíz transgénico y de protección de los maíces nativos. Necesitamos rescatar nuestra semilla, defender nuestra semilla, porque México le ha dado de comer al mundo. Hoy el maíz es el principal alimento del mundo. Supera el trigo y supera el arroz. Hoy venimos a esta tribuna a defender nuestros maíces. Promueve la producción, protege la diversidad de nuestro maíz nativo y tiene el objetivo de garantizar nuestra autosuficiencia alimentaria. Su inscripción en nuestra Constitución es precisamente para evitar que nuestra soberanía y conocimientos ancestrales sean vulnerados ante cualquier iniciativa oportunista. Además, los diputados también aprobaron reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con 374 votos a favor y 104 en contra. Los legisladores aprobaron una reforma que busca modificar el régimen fiscal de Pemex. Esa reforma busca actualizar el marco normativo del sector de hidrocarburos para adaptarlos a la nueva realidad energética del país y a los cambios institucionales en materia de energía. La minuta será enviada al Senado de la República. En otros temas, esta semana inició el diplomado Cabildeo Legislativo de la Universidad de la Libertad, un programa diseñado por expertos para formar profesionales capaces de influir de manera efectiva en el proceso legislativo y los órganos de gobierno. Durante 8 meses, los participantes desarrollarán habilidades clave en estrategia, ejecución y comunicación persuasiva para hacer que su voz realmente cuente en la toma de decisiones. Además, en el marco del Día de la Mujer que tendrá lugar el próximo 8 de marzo,
se reunieron en una mesa de diálogo las invitadas del programa de ADN 40, Su Voz, Su Tiempo, un espacio donde las invitadas de este programa reflexionaron sobre la importancia de la participación política de las mujeres. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Congreso de la Unión avanza en la discusión de diversos temas que con su aprobación permitirá que la eventual revisión del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos sea mucho más eficiente y favorable para nuestro país. Nuestra experta Elisa Salgado nos explica este proceso legislativo. En estos días está por salir de las comisiones respectivas en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley que ha tenido un curso largo ya desde finales del año pasado y que rectifica mucho de la política agroalimentaria que se suscribió en pasadas alimentaciones y tiene que ver con los biotecnológicos. En México queda prohibida la siembra en términos constitucionales, pero se eliminó una parte importante que es la prohibición de que algunos granos o productos que hayan sido crecido con tecnología o biotecnología no puedan ser importados para consumo humano, solamente para consumo animal. Esto generó a lo largo de 2 años intensas críticas de parte de los Estados Unidos que acusaban la violación del Tratado de Libre Comercio y de hecho nos llevaron a México a un panel al que se sumó Canadá. México lo perdió a finales del año pasado, en 2024, y producto de esa pérdida, digamos que hay una rectificación importante en el criterio que ahora se incluye en la Constitución y también en la ley secundaria, esta que está por aprobarse en México. Al final de cuentas se elimina esa prohibición de que puedas importar granos o productos biotecnológicos para consumo humano. ¿Por qué? Porque no pudimos demostrar que hubiera daño a la salud. Es tan simple como eso. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justamente de cara a la negociación del Tratado de Libre Comercio hay muchos temas de este tipo que corren por separado, han corrido por la vía bilateral y eliminado muchas piedritas en el camino. A la hora de una revisión del Tratado de Libre Comercio o de imposición de aranceles, sería muy difícil que se pusieran aranceles, por ejemplo, a bienes agrícolas, incluyendo hortalizas o azúcar, porque tienen también acuerdos bilaterales perfectamente establecidos. Los agricultores de un lado y otro de la frontera pueden argumentar que hay competencia desleal, pero tienen que demostrarla. Y además hay mecanismos específicos para hacerlo, como este caso del panel. Por ello creo que lo más importante de lo que viene es considerar que sí, el gobierno mexicano ha ido negociando y los cambios que hemos estado observando en las leyes son bastante relevantes. Iré explorando cada uno de ellos en entregas futuras, pero muy seguramente al momento de una negociación final veremos estos ajustes en este mismo periodo de sesiones, si es que hubiera alguno que realizar. México tiene la capacidad de acompañamiento del Congreso Federal y también de los congresos estatales para un eventual cambio constitucional y no necesariamente para caprichos electorales o para cualquier otro tema, sino para la defensa de la soberanía económica del país. Hasta la próxima. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos con la entrevista que nuestro compañero Víctor Sánchez Baños realizó al diputado federal Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Especialistas en materia de seguridad establecen que lo más importante para luchar contra el crimen definitivamente es la inteligencia policíaca. Pero ¿cómo lograrla? De esto es muy importante establecer contacto entre todas las instancias policiales del país para lograr un solo objetivo, que es la demanda más importante de los mexicanos, seguridad. Y de eso vamos a platicar con el diputado Luis Humberto Fernández. La pregunta es de lo más pertinente y oportuna, porque precisamente se está trabajando una ley para regular todos los temas de investigación e inteligencia. Como sabes, uno de los ejes y que está funcionando muy bien para la seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum y que es una de las estrategias que aplicó en la Ciudad de México y que fue muy exitosa, es el tema de privilegiar las labores de investigación y de inteligencia sobre la confrontación directa o la visión violenta. Entonces, para esto, la presidenta
remitió al Ejecutivo una iniciativa sobre una ley nueva que regulará precisamente la investigación de la inteligencia a cargo de la Secretaría de Seguridad. Entonces, esto será de mucha utilidad porque va a permitir coordinar entre diferentes niveles de gobierno, entre diferentes instancias. Entonces, esto pues, va a dar mucha mayor potencia a todos los organismos de seguridad del Estado mexicano. Sí, precisamente la idea es cómo creamos mecanismos de coordinación y las bases tecnológicas y de datos suficientes para que se pueda intercambiar de manera clara, confiable, esta información entre todos los niveles de gobierno, de todas las entidades y también las diferentes áreas del gobierno federal. La ley lo que busca precisamente es fortalecer esta estrategia que privilegia la investigación, dándole las herramientas institucionales, las herramientas legales, para que se puedan hacer mejores carpetas de investigación, que se llegue a un mayor número de detenidos, pero aún así que los detenidos tengan un juicio más justo, pero también el Estado pueda presentar mayor evidencia contra quienes sean delincuentes. Las estadísticas son contundentes. Está creciendo el crimen en todo el país y esto ha venido reflejándose en los últimos 20 años. Pero ¿cuál es el destino que tenemos los mexicanos para poderlo controlar? Y efectivamente es crear las instancias judiciales, jurídicas, para darles herramientas a los grupos policíacos para enfrentarse a los criminales. Porque no nada más es el crimen organizado, sino el desorganizado el que afecta a muchos mexicanos que viajan en sus transportes públicos o que viven en sus casas. Ahí hay que proteger a los mexicanos. Vamos un corte y regresando hablaremos con el diputado federal Mario Miguel Carrillo sobre las principales iniciativas y reformas que se están discutiendo. Es una coordinación entre fiscalías, entre los policías de sector, información diaria, reuniones de gabinete diaria, y lo que se busca es fortalecer la seguridad pública en el territorio, en los municipios, en los estados, en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Donald Trump siempre furioso y lo aplaudía. A Milei tan horroroso y lo aplaudía. Bolsonaro tan baboso y lo aplaudía. Y seguían aplaudiendo cuando a todos nos mentían. Y seguían aplaudiendo cuando a todos nos mentían. Así mismo fue con Hitler y lo aplaudía. Acabó con los gitanos y lo aplaudía. Se siguió con los judíos y lo aplaudían. Y seguían aplaudiendo mientras él los invadía. Y seguían aplaudiendo mientras él los invadía. Doctor en Desarrollo y Medio Ambiente, ingeniero civil de profesión, Mario Miguel Carrillo es integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, también de Población, y hablará de las principales reformas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados y de cómo van los tiempos para las leyes secundarias. Escuchemos a nuestro invitado. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal de Morena, Mario Miguel Carrillo, quien es integrante de las comisiones de Gobernación, Población y Puntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social.
¿Qué tal, diputado? Buenas Hola, noches. ¿qué tal, Adriana? Buenas noches. No, al contrario, un gusto estar aquí. Saludo a ti y a toda tu audiencia. Apenas inició hace unas semanas este segundo periodo de sesiones de este nuevo sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. El primer periodo fue ultra movido, el más movido, donde más se aprobaron iniciativas y reformas en la historia contemporánea de este país. Y este segundo periodo también arrancó fuerte. Platícanos cuáles han sido las principales aprobaciones y discusiones de esta legislatura. Bueno, de esta legislatura llevamos 16 reformas a la Constitución, un total de 37 artículos de 136 que tiene nuestra Constitución política. Y la verdad es que de las más, obviamente las fundamentales y prioritarias, la reforma al Poder Judicial Federal, cuya elección va a ser el próximo domingo 1 de junio y se va a renovar no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también magistraturas de circuito y los juzgados de distrito. Yo creo que esa es fundamental porque es un mecanismo de selección democrática y era algo que nos estaba diciendo la gente desde las elecciones el año pasado. Muchas otras que ha enviado sobre todo la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, específicamente la que tiene que ver con igualdad sustantiva para que sean reconocidas las mujeres, pero no solamente en el tema de la equidad y la paridad, también en el tema económico, para que ganen igual por el trabajo que no igual. Quede esa es solamente fundamental. en palabras, ¿no? Sino en hechos, en lo que realmente importa, en lo sustantivo. Así es, esa es la visión de la doctora Claudia Sheinbaum, eso es lo que estamos haciendo. Ya que, bueno, muchas mujeres son cabezas de una familia. Así y es. Tienen que aportar. Y por eso la doctora precisamente mandó ya un programa social que es un apoyo, una pensión no contributiva a mujeres de mayores de 60 años, precisamente reconociendo a estas jefas de familia para que puedan seguir aportando a su hogar. Ese es el trabajo que está haciendo la Cuarta Transformación, que hoy encabeza nuestra presidenta, a todas las mujeres de toda la Sheinbaum. República mayores de 60 años se les va a dar un programa Empezamos social. con una prueba que piloto cumplan de 1 millón de 60 mujeres. años. Así es. Y ya que cumplan 65, entonces ya entran a la pensión no contributiva de adultos mayores, que empezó con el licenciado López Obrador. Mario, ¿qué otra reforma o iniciativa se aprueba? Bueno, una muy importante que acabamos de aprobar el día de antier fue el poder proteger el maíz nativo en México. México consume cerca de 27 millones de toneladas al año de maíz blanco. Eso es lo que consumen las y los mexicanos. Entonces, el poder proteger esta semilla, este maíz, prohibiendo desde texto constitucional la siembra y el cultivo de lo que tiene que ver con los maíces transgénicos o genéticamente modificados en laboratorio, que superen la barrera de la evolución. Que son un porcentaje alto del maíz que se consume en el país. Lo que pasa es que desde que en el 2018, desde que abrieron el Tratado de Libre Comercio, el ingreso de estos maíces, que ojo, están patentados por empresas transnacionales, le ha venido ganando terreno al maíz nativo. Entonces, lo que estábamos observando es que el maíz nativo corría el riesgo incluso de desaparecer en los próximos 50 años. Y sí hay la capacidad del maíz nativo de producir. Por supuesto. Porque mucha parte del maíz se importa de Estados Unidos. Sí, pero lo que se importa es maíz amarillo. Que es para el sector pecuario. Entonces, para consumo humano, la verdad es que producimos 27 millones de toneladas al año, consumimos 25, tenemos una capacidad instalada en México para producir 35 millones de toneladas al año. Y que ya no haya Entonces, maíz transgénico. Que no haya maíz transgénico para poder salvaguardar y blindar nuestro maíz nativo. Y al contrario, la reforma que mandó la iniciativa la doctora Claudia Sheinbaum es precisamente invertir también en investigación e innovación para poder generar una evolución del maíz nativo, pero obviamente respetando las barreras naturales. Para la gente que nos está viendo, bueno, el maíz transgénico es altamente tóxico. Sí, y ya se ha demostrado que es cancerígeno, tanto para el sector pecuario como para el consumo humano, así es que entre menos consumamos maíz transgénico en nuestro país y entre menos dejemos avanzar, no vamos a garantizar la soberanía alimentaria para las y los mexicanos. También se han aprobado pues leyes secundarias a distintas reformas.
Así es. Por ejemplo, una que estuvo muy sonada fue la ley secundaria del Infonavit, donde se hizo todo un cambio, todo un esquema, se hizo una reducción del Consejo. Hay que decirlo, el Infonavit no pertenece al gobierno, es un fondo que se crea tanto por el patrón como por los obreros. El fondo, el Infonavit, es autosuficiente y ¿de dónde viene ese fondo? ¿Del ahorro de los trabajadores? De los ahorros de para los su trabajadores, vivienda? de los patrones, y lo que estamos diciendo o lo que hicimos con estas reformas secundarias es garantizar que en los próximos 6 años se puedan construir cerca de 1 millón de vivienda, pero no solamente vivienda digna, también vivienda adecuada para las y los Antes no se construía trabajadores. este tipo de vivienda. Se construían ¿Cuál fue el 20,000, cambio 30,000 principal? viviendas que estaban a más de 20 kilómetros de los centros urbanos de trabajo. La gente Ahora es tardaba 4 horas en pasar llegar. de 20,000, 30,000 a 1 millón en un año. Vamos a construir, para este primer año, la doctora quiere por lo menos 50,000 viviendas. El Infonavit va a construir 500,000. La Comisión Nacional de Vivienda va a construir las otras 500,000. Y lo que queremos es que no queden en un radio mayor a 5 kilómetros de los centros urbanos, de los centros de trabajo, para que en los traslados no se pierda tanto tiempo y que se pueda rescatar la calidad de vida de las familias mexicanas. La reforma energética. La reforma energética fundamental, CFE y Pemex dejan de ser compañías productivas del Estado, por lo menos así se deja de considerar, porque una empresa productiva del Estado lo que busca es una rentabilidad económica o financiera. Y hoy CFE y Pemex lo que está buscando es la rentabilidad social. No podemos dejar de lado que Pemex es uno de los grandes contribuyentes al erario mexicano. Entre más rápido rescatemos y estemos en números y que le cuesta, y finanzas sanas, que le cuesta demasiado dinero al erario, va a ser mejor y para se los ha mexicanos. ido Sí, claro. asunto de los números rojos de Pemex. Que se ha venido arrastrando ya se ha venido revirtiendo. Vamos a esperar que en los próximos meses las calificadoras ya estén elevando el nivel de sanidad de la deuda de Pemex, y creo que va a ser muy importante que nosotros empecemos a refinar nuestro propio crudo para dejar de estar dependiendo de las importaciones de gasolinas, sobre todo de Estados Unidos. Mario, también se está por aprobar la Ley de Seguridad Nacional. ¿En qué consiste? Bueno, este es un esquema, está a cargo de nuestro secretario, de Omar García Harfuch. Es un esquema que él ha propuesto, que él puso en marcha incluso en la Ciudad de México. Es una coordinación entre fiscalías, entre los policías de sector, información diaria, reuniones de gabinete diaria, y lo que se busca es fortalecer la seguridad pública en el territorio, en los municipios, en los estados, en coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Bajo esta coordinación con las fiscalías y lo que se le está dando de atribución, de capacidad de investigación también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros consideramos que podemos empezar a resolver este tema de inseguridad que nos heredaron las administraciones del periodo neoliberal. Mario, tú eres de Puebla. ¿Qué iniciativas estás promoviendo tú en lo personal como diputado federal que representas a tu estado, Puebla? La prioritaria para mí es la reforma del artículo 4 constitucional, ya el 115, en materia de agua. El agua es un derecho humano, el acceso al derecho al agua es un derecho que está garantizada en la Constitución, pero está suelta el tema de las concesiones. Entonces, la presidenta habló el día de ayer en su conferencia matutina sobre la privatización del agua con una reforma al 4 y al 115 constitucional, de manera que se pueda garantizar y que sea facultad exclusiva del Estado mexicano el tema del acceso, de la distribución, del tratamiento y el adecuado saneamiento del agua, y que no pueda ser concesionada ninguna de estas etapas de manera integral. Vamos a empezar a resolver y sobre todo a garantizarle a las y a los mexicanos que van a pagar una tarifa justa por el agua, pero que van a tener agua de calidad también. Quieren privatizar. Lo que no estamos a favor es que se privatice el agua, que se concesione y sobre todo que se concesione de manera Estado, integral. Y no solo en este sexenio, en todos los sexenios ha demostrado que no es una gran administración
de los recursos. Pero las empresas, Ni de las empresas tampoco. El problema, y lo pongo aquí claramente, hay una empresa en Puebla que se llama Concesiones Integrales, que tiene la concesión de manera integral de todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable, tanto en Puebla como en la zona conurbada. Ellos incluso definen el tema de la estructura tarifaria. Esa no puede ser una atribución que tenga una empresa privada que, ojo, otra vez, no estamos de acuerdo, bueno, no estamos en contra de que las compañías privadas busquen una rentabilidad económica, para eso son, pero no con algo que tiene que ver con un derecho humano como es el agua. El garantizar el agua, el acceso de buena calidad y su adecuado saneamiento y tratamiento debería de ser una facultad exclusiva del Estado. Ya. Mario, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en No, Desde al las contrario, Cámaras. un gusto estar acá. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.